Listo, entonces ya creo que ya inició la grabación. Vamos a esperar a los otros compañeros para iniciar la clase a las 6:10. Bueno, bueno, dale pues. Ya iniciamos. Vamos a esperar a los compañeros.
Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Ya vamos a iniciar, grabamos 3 minuticos y ya ¿Qué iniciamos. tal? ¿Cómo estás? Bueno, niñas, me van a hacer un favor acá. Yo les voy a dar la parte para de convertirlos en moderadores para que por favor me ayuden con si llegan a entrar más compañeros. Bueno, entonces te dejo a Diana y dejo a Lady también para que me colabore, por favor. Listo, ahí les dejo para que me ayuden un poco para que cuando vayan entrando sus compañeros, entonces le vayamos dando la entrada. Entonces vamos a iniciar. Iniciar, ¿no? Porque yo sé que tiene clase más tardecito, a las 8. Entonces, para poder agilizar, que ya son las 6:10 y hoy tenemos como limitado como el tiempo. Entonces, la idea es agilizar la sesión del día de hoy, que ya vamos a iniciar con conceptos, conceptualizar conceptos de HTML y CSS para comenzar a trabajar nuestra página web. Entonces, voy a permitir aquí compartir. Voy a compartir acá un momentico. Acá, listo. Bueno, niñas, entonces, antes de iniciar la sesión, les había pedido el favor de poder trabajar con unas herramientas para poder crear bocetos, para que ustedes puedan ir creando o tengan como una sugerencia de cómo quieren que su sistema de información pueda quedar o vaya a quedar, ¿no? En la parte del frontend que llamamos en la parte del diseño. Entonces en unos videos anteriores, yo les había, em, yo les había dado unas herramientas como Dynamic, que era una herramienta bien interesante para crear, pero es una herramienta que toca comprarla. O sea, uno la puede utilizar por 30 días, que tiene un free para 30 días. A mí no me dejó de funcionar y la reinstalé, no. Por lo que ya la había instalado en este computador donde yo trabajo, entonces no me la deja como para mostrar para que ustedes pues puedan trabajar sus bocetos y la idea es que ustedes tengan herramientas para su proyecto. ¿Listo? No sé si en algún adelante de pronto en alguna de las evidencias o alguna de las partes de las actividades que nosotros hagamos, vamos a tener alguna evidencia del boceto o de pronto del diseño de la página y la vamos a tener, sino la idea es que tengamos nosotros como herramientas para cuando tengamos que hacer una sustentación, una presentación a mí o al docente que les va a dictar en ese momento la materia, el tema, entonces pues ustedes tengan cómo realizarlo. Entonces hay una herramienta que es el Canvas, que ya creo que ustedes
la hemos trabajado, ¿no? El Canva, que es una web, acuérdense que es una web que la podemos buscar por el internet y nosotros ingresamos por medio, si tenemos un registro de Google, entonces nosotros podemos ingresar a esta plataforma. Entonces ahí tiene infinidad de plantillas. Entonces yo que escribí, ustedes pueden escribir en la parte derecha, ustedes pueden escribir aquí, mire, bocetos para página web y me aparecieron todos estos bocetos, todas estas plantillas para que ustedes miren de cuál de estas le puede servir o les gusta a usted y que obviamente ustedes la pueden modificar, ¿cierto? Entonces está también esta herramienta, mira, aquí está cómo, cómo pueden ir construyendo su página o llamado nosotros en la parte de sistemas del frontend. Entonces pueden escoger cualquier plantilla, vamos a escoger aquí cualquiera. Esta, vamos a escoger esta que da. Esta, mira, entonces acá sitio web de emprendedora Floral Rosal. Entonces mira que esto es como como para una tienda de productos naturales o de belleza, ¿cierto? Entonces mire cómo puede ir estructurada, tiene su logo. Vamos a darle clic aquí donde dice utilizar plantilla. Y aquí nosotros podemos utilizar, podemos ver. Miren, si ven que aquí ven todos los planes, no la dejan ver, ¿sí? Entonces toca es mirar, y aquí no me dejaron utilizar la plantilla. Miremos esta, si de pronto no la dejan utilizar. Si esta sí no la dejan utilizar. Entonces, mira, aquí nos dicen personalizar la plantilla. Y nosotros acá ya podemos colocarle la información que para nuestra página web deseamos que tenga. Entonces yo la puedo agrandar, perdón, ya muy grande, ¿cierto? Entonces yo la puedo agrandar y dije, no, yo no quiero que haya esta foto, sino la foto de la tienda, acá el menú, su menú, acuerden que aquí va el pie de página, que eso lo vamos a mirar, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir allá construyendo como para que tengan como ejemplo de cómo quieren su página web. Y pueden utilizar el Canva, que me puse a mirar, y dije, no, pues miremos el Canva, que pues no tiene tanta restricción como los otros, para que ustedes construyan en escritorio o acá su página, o su boceto, perdón, página web, no, sino su boceto de la página web, cómo quieren que esté. Que cuando vayan a programarlo, ustedes lo tengan y yo quiero que esté de esta forma. Entonces ustedes puedan tener como la información ya para cuando lleguen a programarlo. Listo, y aquí, pues, aquí ustedes pueden mirar la parte de los diseños, pueden nuevamente volver, escoger otro, ¿cierto? Como ustedes quieran. Acá ustedes le pueden dar doble clic, y ustedes le pueden cambiar acá el tema, lo pueden borrar, y le pueden crear acá menú principal, ¿cierto? Entonces aquí como para que ustedes lo puedan ir trabajando. Listo, entonces era como para comenzar acá, para mostrarles esto que hay acá en Canva para que puedan ustedes ir mirando pues sus bocetos que quieran crear en sus páginas web. Listo, entonces en Canva ya saben, meten en Canva, ustedes escriben bocetos para página web, le dan buscar y aquí ustedes se encuentran, inclusive ustedes lo pueden encontrar por tema, ¿no? Por categoría. Ustedes dicen, no, mi sistema de información es para educación, para marketing, que es de comercial, ¿cierto? Entonces ustedes, para negocio, entonces ustedes le pueden dar ahí el clic, entonces ustedes pueden escoger. Bueno, acá no, porque aquí ya escogemos la parte de la categoría de las plantillas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que esta herramienta también pues, nos va a servir para realizar esa búsqueda. ¿Listo? Entonces les dejo ahí para que tengan eso presente y comiencen también a construirla. No es que tengan que hacerla, no es que no sea una actividad que tengan que hacer en su guía,
sino es algo, es una herramienta de la parte de escritorio que los programadores siempre hacemos. Construir un boceto de la página web que nosotros vamos a programar. ¿Listo? Que eso es el frontend. Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces era esa primera partecita. Buenas tardes para las personas que acaban de llegar. Estábamos acá repasando, les estaba mostrando que con la página de Canva, que es de plantillas, también las podemos utilizar para mirar los bocetos, para crear bocetos para nuestros sistemas de información que vamos a crear para nuestro proyecto. Entonces ahí les estaba mostrando cómo pueden buscarlo. Ustedes ya lo han manejado, ya han manejado herramientas. El Canva es una de las más utilizadas, entonces creo que se les va a facilitar para ustedes. El Bitnami definitivamente pues no, toca comprarlo, toca comprar como el plan para poderlo utilizar. Eso es muy chévere porque le hace uno la construcción paso a paso de la página web que uno quiera hacer. Pero bueno, ya que pues de pronto por la parte económica pues y por la parte pues académica pues solamente de pronto lo utilizamos y hacemos un gasto innecesario. Lo utilizamos solamente como para nuestro proyecto y de ahí de pronto hasta nos lo volvemos a utilizar y perdemos el dinero. Entonces utilicemos el Canva para crear ese boceto. Yo les sugiero, ¿por qué? Porque ya cuando más adelante, cuando estemos avanzando en tema, terminemos todo lo de frontend y entramos a lo de backend, que es a la base de datos, conectar bases de datos con la parte de HTML5 y el JavaScript, pues ya va a ser más fácil para nosotros porque ya tenemos casi todo montado y ya solamente llegar a programar. ¿Listo? Bueno, entonces era esa primera partecita. De la clase de ayer, retroalimentar. Buenas tardes, Carlos. Estamos hablando que como estamos ya creando, ¿cierto? Ya programando, entonces nosotros podemos ir creando bocetos de la página web que nosotros queremos diseñar o hacer. Profe, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Eso lo podemos hacer. Muchachos, Yo personalmente lo hago en el Proto.io. Esa aplicación también la podemos usar. ¿qué es aplicación? ¿Qué? En el Proto.io es una página web donde también presta la funcionalidad de diseño del back, del front end. Del frontend, sí. Lo que pasa es que aquí lo que yo estoy tratando de enseñarles son herramientas para que ustedes construyan su página web, que hagan boceto, que se llama. Que hagan el boceto de su página web, que cómo la quieren tener. Y cuando lleguemos a sentarnos a trabajar con el Visual Code, entonces ya la tenemos clara, entonces ya descargamos imágenes, ya descargamos fondos que ya podemos ir teniendo para nuestra página, ¿cierto? Entonces la idea es que lo que pasa es que a veces, por ejemplo, como me sucedió ayer, compañeros suyos que van más adelantados porque ya programan y ya han hecho programitas y más van adelantados, entonces se me super adelantan para los que apenas estamos iniciando, entonces ahí cuando se sienten como medio perdidos porque, mira, es que es esto y le dije, no, vamos despacio, estamos creando nuestra primera paginita, entonces la idea es que nosotros paso a paso y con todo lo que hemos ya trabajado de lo de JavaScript, ahora vamos a ver, no, vamos a realizar una página, no, porque vamos a ver apenas conceptos de HTML y vamos a mirar apenas la sintaxis y estructura. Y con esa sintaxis y estructura, entonces vamos a construir la primera página. Ayer yo les construí como ejemplo una pequeña página con un nombre como con un menú que ayer la hicimos como ejemplo, pues trabajando la parte de cómo se trabajaba con JavaScript. Entonces, les recomiendo, muchachos, mirar también las grabaciones de la parte de los bocetos, de los programas también. La semana pasada también les dejé una grabación los días lunes para que yo siempre les recuerdo para que puedan ingresar y mirar esas grabaciones que son muy cortas, son de 30 minutos, 40, yo les hago la explicación y para que ustedes tengan las herramientas para comenzar a crear. Entonces, muchachos, nosotros como programadores
No llegar a programar así ya. Y listo, ustedes como ven, es una parte ¿cómo se dice? De procesos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que realizar para llegar a crear, a diseñar, ¿cierto? Analizar, diseñar, diseñar, programar una página web, ¿cierto? Son procesos que nosotros trabajamos. Y en el proceso está esta parte que son pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio van desde algoritmos que trabajamos desde este trimestre que estamos tratando toda parte de algoritmos. Lo que ustedes trabajaron, pues están trabajando con UML, ¿cierto? Y obviamente esta parte que estamos trabajando de ya la parte del frontend de cómo es la construcción, cómo es la estructura de una página web y cómo se puede construir con con una interfaz que es el Visual Code para el entorno que nosotros podemos trabajar para poderla realizar. Eso es lo que estamos trabajando el paso a paso. Hay compañeros que ya súper adelantados, como yo he dicho, hay 3, 4 compañeros muy pilosos que de ellos ustedes están apoyando mucho y me alegra que de pronto cosas vacíos que queden en las explicaciones que damos acá, ellos allá ustedes se pueden conectar y allá pueden aclarar muchas cosas porque ya de pronto con la experiencia que han trabajado, entonces se les facilita para ellos. Pero muchachos, les recomiendo leer el material de apoyo, leer la parte de los videotutoriales que tenemos en Sajuna para que ustedes lo puedan leer, porque nosotros los colocamos es para eso. Y obviamente lo que nosotros hacemos, le explicamos y links que nosotros le damos o material que nosotros les damos para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, esto es un paso a paso como ustedes ven. Estamos trabajando el paso a paso. La idea, muchachos, es que terminando este segundo trimestre, terminando el tercer trimestre, ustedes ya tengan claro, ya tengan casi ya la estructura, el diseño de su frontend. El frontend no vamos a programarlo. El frontend no es de programarlo. Cuando se programa y se hace el proceso y todo lo que se va a hacer es cuando damos el backend. El frontend es el diseño, la estructura, cómo la vamos a meter. Vamos a aprender a crear la parte de los formularios, vamos a crear botoncitos y vamos a colocarlos ahí en nuestro diseño para que digan, ah, si es que se va a quedar la página, entonces ahora sí vamos a programarla cuando vamos a crear las bases de datos para poder que funcione la página web. Porque para que pueda funcionar bien y que se guarde la información y que podamos consultarla, editarla y todo ese cuento, tenemos que crearla en una base de datos y conocer los motores de bases de datos para poderla construir, ¿cierto? Entonces, la primera parte, el diseño. Hay empresas que solamente contratan personas que trabajen en el frontend, que sean duchos en la parte del diseño, que hagan un análisis y que hagan el diseño y contratan únicamente esas y tienen otras personas que es para la parte de la programación, que es el backend. Sí, entonces para que vean que cómo es la parte también de la parte de cómo uno lo pueden contratar, ¿no? Hay unos que dicen no programadores, entonces cuando dicen programadores sí las dos cosas, pero hay uno que dice no, necesitamos solamente personas de análisis en la parte de frontend. Entonces, ahí nosotros vamos adquiriendo habilidades en las dos partes, tanto en frontend como en backend. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo ver los videos para que no se pierdan. Ayer hicimos una retroalimentación de toda la parte de JavaScript. Hay cosas que tenemos que ir trabajando, la vamos a unir con HTML porque la idea es que ya tenemos que comenzar a trabajar con HTML para poder entender bien lo de Java, porque el JavaScript es una programación que que nos puede servir a nosotros ¿para qué? Para mostrar letreritos de alertas, para realizar procesos en el script. Eso es lo que trabaja el Java. ¿Listo? Pero la que hace la parte de programación y que se ve todo, pues obviamente es el HTML. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya, pues seguro con la explicación, entonces los vamos a meter en el tema. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy, entonces, muchachos, es conceptos de HTML y JavaScript, pero obviamente más que todo de HTML. ¿Listo?
Entonces aquí vamos a mirar, muchachos. Entonces, de lo que vimos y lo que ya conocen, entonces ustedes saben que HTML es un lenguaje hipertexto que nos va a servir a nosotros para poder describir y hacer procesos que se van a mostrar por la web. Hipertexto, eso es lo que significa las las siglas HTML. Y obviamente ese para poderlo construir se tiene una sintaxis. Entonces la sintaxis de HTML es la estructura de cómo yo puedo utilizar diferentes variables, funciones, etiquetas que tiene HTML para poder yo lograr realizar una página web. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Entonces, el contenido, entonces tenemos el HTML para qué sirve, el archivo HTML, que es el DOM, el HTML, atributos. Vamos a mirar las etiquetas más relevantes para el texto, etiquetas relevantes para estructurar el contenido, etiquetas relevantes para estructurar, incrustar en el contenido, etiquetas relevantes para crear tablas, etiquetas relevantes para crear formularios y eventos que nosotros podemos utilizar en el HTML. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Uy, porque me devolví. Listo. Entonces, muchachos, primero que todo, nosotros no habíamos hablado de qué se trata el HTML. Vimos la parte de JavaScript, para qué nos sirve, su característica, la estructura, su sintaxis, ¿cierto? Y cómo se incorpora o cómo trabaja a la vez con este programa de HTML. Esto con este lenguaje, perdón. Entonces, el HTML en inglés es Hypertext Markup Language, que es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de aplicaciones web. ¿Listo? Entonces nos dice que es un estándar que especifica la estructura lógica del contenido, además de ciertos efectos que se quieran dar. Con HTML aquí nos dice que podemos escribir las páginas web, que es un lenguaje sencillo, el que no hay que, hay que utilizar variables interpretadas, cuyas instrucciones reciben el nombre de etiqueta, y se permite escribir el hipertexto, que son los elementos que pueden vincular a otros elementos. Esto del hipertexto, cuando hablamos de hipertexto, entonces son la parte de que podemos incrustar logos, podemos incrustar fotos, podemos incrustar videos, podemos incrustar link, ¿cierto? Como lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llama la parte de hipertexto. Entonces, aquí nos dice que el lenguaje se emplea en World Wide Web para la visualización, perdón, de las páginas web. Entonces, acá nos dice que podemos ver el código fuente en HTML de una página web pulsando Control U o inspeccionando su contenido. Ayer nosotros miramos en una página cómo nosotros mirábamos el código, ¿cierto? Y miramos la parte de la consola, que es la parte de cómo son el código que tienen las páginas web. Nosotros podemos ingresar a cualquier página web, le damos clic derecho, vamos a esa parte de configuración o inspeccionar y ahí nos sale la parte del código de cómo fue que está realizado. Todas las páginas nosotros podemos realizar eso. Entonces aquí nos dice que este lenguaje nos permite mostrar y estructurar la información. ¿Listo? Además de eso, trabajamos el CSS, que el CSS es una extensión que nos permitirá aplicar diseños a la estructura y al JavaScript, añadir interactividad y responder a eventos, además de muchas otras aplicaciones. Entonces, muchachos, entonces el CSS es la parte de la que yo le voy a dar el color, el tamaño de la letra, el tipo de letra, que yo le voy a dar una margen, que yo le voy a dar la tonalidad al fondo, ¿cierto? Entonces el CSS es una extensión que nos va a servir para unirla con la HTML, con el index.html que estamos creando, y nos va a permitir realizar esa configuración. Es como cuando nosotros manejamos Word y al final nosotros vamos a cambiarle la fuente, el color, el tamaño, vamos a configurar el documento. Entonces, para esto está el CSS en la parte del HTML. ¿Listo? Entonces aquí, muchachos, ¿cuáles son los elementos del HTML? Entonces, los elementos que están enmarcados, muchachos, se tienen las etiquetas que dan la información al navegador sobre cómo mostrar el contenido y estas tienen una estructura.
Entonces aquí se le hablaba que nosotros comenzábamos con el signo menor, ¿cierto? Que nosotros lo trabajamos el día de ayer, que cuando trabajamos la parte de iniciar la página, el index.html se iniciaba con el menor, con el signo menor llamando al type, ¿cierto? Entonces ahí yo les decía que nosotros podemos darle control, el signo de admiración inicial, y ahí nos puede dar la opción de colocar todo ese código de inicio de la página HTML. Y aquí nos dice que es una palabra que define cada tipo de etiqueta que se está utilizando. Entonces, muchachos, cuando nosotros estructuramos la página web, entonces ya habíamos hablado de la estructura, ¿no? Que tiene la parte de un encabezado, header, que tiene un body, ¿cierto? Que es la parte del cuerpo de la página, el footer, que es la parte del pie de página, y esa estructura nosotros la vamos a realizar con etiquetas. Y cada etiqueta es lo que nos va a permitir a nosotros crear, por ejemplo, que nosotros crear no, sino registrar o realizar, por ejemplo, párrafos o títulos, ¿cierto? Entonces, cada etiqueta va a comenzar con el signo menor, ¿cierto? Y se cierra con el signo mayor. Entonces, aquí nos dice una palabra que define todo tipo de etiqueta que se está utilizando, es con este signo. Los atributos de HTML dice que se quieran añadir contenido tales como estilo, identificador y clase, y el carácter el mayor que, ¿cierto? Para cerrar. O sea, todo lo que yo les hablé nos dice en esta definición acá. Y aquí nos habla que el contenido es lo que se muestra realmente. En muchos casos también será necesario cerrar el contenido referente a esta etiqueta mediante un nombre y la etiqueta utilizada. Entonces aquí nos dan como una especie de ejemplo, ¿no? Spanish de ejemplo, la clase, eso es lo que nosotros vamos a meter en esa clase, ¿cierto? Como creando como ese proceso que queremos que haga el HTML. Y aquí le colocamos el estilo, mire, ¿cierto? Ejemplo estilo, entonces aquí dice, eso es un ejemplo de etiqueta, ¿cierto? Entonces acá nos dan cómo nosotros podemos describir esta sintaxis. ¿Listo? Entonces aquí, muchachos, ya nos hablan, se trabajan con etiquetas. ¿Listo? La primera parte. Todo lo de HTML lo vamos a trabajar con etiquetas. Vamos a mirar cada etiqueta, cuál es y para qué nos sirve. Entonces, tengan en cuenta, yo siempre les digo, muchachos, que anotemos, bueno, este material yo se los voy a enviar, pero para que ustedes lo tengan presente, listo, lo tenga presente para que cuando comencemos a crear nuestra primera página, ¿cómo lo podemos utilizar? Anoche yo les di un ejemplo, ¿no? Entonces utilizamos la etiqueta H, está la etiqueta P, que es la del párrafo, la etiqueta H, que es para la parte de los títulos, el all, el il, que es para poder realizar como una especie de índice, es un menú que nos separe, ¿cierto? Entonces ahí trabajamos algunas que ya pues no son como indiferentes para nosotros. Entonces vamos a hablar de la primera etiqueta que nos dice dump time, que es la que yo le hablaba para comenzar para comenzar el index, la página de inicio del HTML. Entonces aquí nos dice, mire, nos define el tipo de documento. Otra etiqueta es el HTML lang, ¿cierto? Entonces anoche hablábamos que delimita el contenido del documento HTML, el atributo lang define el lenguaje del contenido del código. Entonces aquí nos está diciendo, muchachos, que nosotros como estamos en la parte de español, ¿cierto? Castellano, español, entonces lo vamos a colocar eso. El de ayer yo lo tenía N, pero no pasó ninguna. De pronto en la parte del manejo de los caracteres, de pronto sí tendríamos problema, pero ustedes cuando ustedes inicien la página del index, entonces acá le cambiamos el N, le cambiamos por el ES, que es en la parte de español, que nos va a definir que nosotros vamos a trabajar caracteres en toda la parte de español. ¿Listo? Y que nos pueda identificar. ¿Listo? Que eso es lo que les explicaba el día de ayer. El head, podemos leerlo, le dice la cabecera del documento que contiene información sobre metadatos, script, hojas de estilo, ubicación de documentos, título de la página. ¿Sí ven? Entonces tiene diferentes formas de utilizarlo. ¿Listo? Entonces nosotros podemos colocar un título. Entonces, por ejemplo, acá
Con el que podemos colocar, por ejemplo, sistema de información de supermercado Doña Rosa, ¿cierto? Y aquí lo podemos colocar con esta etiqueta, ¿cierto? Si lo queremos utilizar como script, entonces ya tenemos que colocar el CRC igual, ¿cierto? Abrimos y llamamos a la página que nosotros queremos enlazar con la parte del script. ¿Listo? Entonces, para eso también se utiliza. ¿Listo? Pero entonces ya utilizamos otra etiqueta que ya es del script, que ya nos enlaza a la página. ¿Listo? Ahora vamos con el meta. ¿El meta qué es, muchachos? Nos dice que estas etiquetas nos permiten identificar propiedades del documento, como el autor, el título, la descripción y codificación del documento. Este meta no lo ve, yo como usuario yo ingreso a la página, no se ve. Este meta se ve al inicio de la página, cuando yo llamo el downtime. ¿Se acuerda que ahí está la etiqueta esta de meta? El meta es que nos va a llamar, que nos va a identificar las va a identificar la parte de los caracteres del documento, que son en español, que nos va a reconocer cuando nosotros lo vayamos a compilar y que va a estar en UTF-8, ¿se acuerdan? Que UTF-8 es que va a reconocer todos los caracteres, ¿cierto? Según la explicación de anoche. Entonces, para que tengan en cuenta esta etiquetica meta que va automáticamente va aquí en el doctime cuando lo llamemos. El style. El style es para el estilo, digo yo, el style. Eso es una etiqueta para definir código CSS. Entonces, muchachos, cuando nosotros utilicemos la extensión CSS, entonces, por ejemplo, yo voy a llamar, por ejemplo, mi primera página .html. Voy a crear otro documento que se va a llamar estilos.css. Esa página de .css que yo creé en el Visual Code, lo que va a hacer es que yo por medio de estas, o por medio de estas etiquetas o más que vamos a mirar con el CSS, yo voy a configurar esa paginita que yo hice. Entonces, ¿cómo la voy a configurar? Le voy a colocar esta letra que quede así, ¿cómo se dice? En verdana, en Arial, ¿cierto? Que va a quedar con un tamaño de 16, como la vemos acá arriba, que es un ejemplo. Que quiero que quede negrilla. Entonces, acá, en esta parte del CSS, es donde nosotros vamos a configurar todo eso. ¿Sí? Y le vamos a dar la forma a nuestra página web. Ahorita, cuando terminemos esta pequeña como explicación de la parte del HTML, les va a colocar ya gráficamente para nosotros ver esto que estamos viendo, cómo en Visual Code la podemos trabajar. ¿Listo? Pero es que esto es para que ustedes sepan qué es lo que hace cada etiqueta, ¿cierto? Obviamente tener la parte de los conceptos. Bueno, entonces ahora vamos con la etiqueta link href. Esta etiqueta, muchachos, nos ofrece un enlace de elementos externos a nuestro documento como hojas de estilo. El atributo de href nos indica la ubicación de un elemento externo. ¿Qué significa? Que yo con el link href, yo puedo, por ejemplo, que yo quiero que se enlace o vaya un documento un documento PDF, o que quiero que vaya un documento de Word, o que quiero que vaya un documento, no sé, de cualquier otro tipo de documento. Entonces, acá con esta etiqueta, yo lo puedo acá llamar el documento, puedo decirle, por ejemplo, bases de datos Excel, un ejemplo. Y yo lo voy a referenciar acá y yo le voy a dar la ruta de dónde está ese documento para que cuando yo ingrese a mi página y yo le diga descargue o abra el documento Excel, entonces yo le dé clic y me abra el documento o me lo descargue. ¿Listo? Entonces aquí obviamente la ruta ¿cuál es? El slash, el nombre de la carpeta que está en tal lado, el nombre del archivo que nosotros tenemos, ¿no? Y obviamente ese archivo va a estar ¿qué? En la carpetica que nosotros vamos a tener, que vamos a estar trabajando en nuestro Visual Code. Entonces, muchachos, acuérdense que todo lo que trabajemos de programación, todo lo vamos a guardar en una carpeta, o sea, todo va a quedar guardado con un nombre de una carpeta
inicial, ¿cierto? Que diga, por ejemplo, para su proyecto AXO, un ejemplo, proyecto AXO, ¿qué les digo yo? Tienda Doña Rosa, tienda Rosa, un ejemplo. En esa carpeta ustedes van a incorporar absolutamente todo y ustedes pueden ir creando carpetas, subcarpetas, donde van a crear, por ejemplo, toda la parte de los formularios en HTML, donde pueden guardar toda la parte de las imágenes, donde ustedes pueden guardar también guardar, si van a utilizar videos, entonces pueden descargar y guardar el video ahí. Que voy a crear una carpetica donde haga todo lo de CSS, toda la parte de los estilos del documento, entonces creamos una carpeta y ahí vamos a guardar de todos los archivos que vayamos haciendo de la parte de la configuración de la página, ¿cierto? En la parte de imágenes, colores y todo eso. ¿Listo? Entonces tenemos que ser bien organizados, como les hablaba por allá en una presentación, de cómo es la organización del programa. Cuando nosotros programamos, cómo debemos organizarlos, para que cuando programemos no nos enredemos y cuando vayamos a realizar formularios o, o crear CSS páginas, entonces que las creamos y que realmente nos funcionen y salgan, porque si no, entonces vamos a enredarnos y después no vamos a saber de dónde, con cuál página es que estamos enlazando, en dónde está tal página. Entonces la idea, muchachos, es que tengamos orden, siendo bien organizada una programación, nos va a ir súper bien para llegar a actualizarla, para arreglarla, para irle incrustando más cosas, ¿cierto? Entonces, ser organizaditos. Bueno, muchachos, y aquí nos habla de otra etiqueta que nos habla la parte del body. El body, ustedes saben que en español es el cuerpo. Entonces acá nos habla, delimita el cuerpo del documento, es todo aquello que podremos ver en nuestro navegador. ¿Qué pasa, muchachos? Dentro de este body yo puedo colocar, ¿qué? Yo puedo colocar lo que son etiquetas, como la H1, que es la etiqueta de títulos, ¿cierto? Yo puedo colocar otro tipo de etiquetas como el all, que son para definir como si fuera como salticos de línea, ¿cierto? Y según pues lo que nosotros queramos colocar. O el P, o la etiqueta P, que es la parte de párrafo, que yo quiero cruzar un párrafo, por ejemplo, que yo quiero colocar, por ejemplo, no sé, la misión de la empresa. Aunque ya en, en explicaciones anteriores, él les había dicho que casi ya todas las empresas o páginas o sistemas de información o páginas de empresas que están creando, les están desapareciendo esa parte como de la misión y la visión, sino solamente como una descripción pequeña de qué es la empresa, en dónde está ubicada, qué es lo que hace, ¿cierto? Y que eso, porque ya anteriormente se le colocaba misión y visión, pero ya no, eso ya no se le está colocando a las páginas. Bueno, entonces aquí estas etiquetas son las que más utilizo. ¿Listo? Entonces ya tenemos otras que ya se las nombré. H1, que es la parte para títulos, P para párrafos, la OL para crear líneas, saltos de línea, para cuando yo voy a crear como menú o submenú, ¿cierto? Y ¿cuál es otra? La OL y la I, creo si no estoy mal. Y la I es para Link, ¿Cómo? link, tope. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Me gusta que estén filosos. Para crear, ¿cómo es que se llama? Para crear esta partecita de como las líneas, ¿no? Como los temas que van a ir en ese menú. ¿Listo? Entonces ahí vamos poco a poco reconociendo todas esas etiquetas y que ustedes las vayan teniendo ahí en su listado de temas de HTML. Bueno, entonces ahora vamos a esta parte que es el DOM. Entonces el DOM, nosotros lo conocemos en la parte como el modelo de objetos del documento. Dice que es una interfaz de programación del HTML. Este DOM, ¿cómo trabaja o para qué nos sirve? Entonces aquí nos dice que es una representación de la estructura del documento y define una forma en que los programas pueden acceder para manipular.
¿Listo? El DOM es como una estructura que yo puedo realizar en HTML para realizar un documento. ¿Listo? Y vamos a mirar esa estructura cómo es. Entonces aquí nos dice que esta representación podemos construir elementos y modificarlos y añadir interactividad. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que para acceder a toda la información de nuestro archivo HTML de forma externa con cualquier tipo de lenguaje de programación y guarda además una gran similitud con la estructura del documento a que nos referencia. Esto aquí nos dice que va a ser muy útil cuando trabajemos con JavaScript, que es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Y CSS. Y podremos acceder a los elementos por medio de los atributos que añadimos en las etiquetas, como pueden ser las clases o el ID. ¿Listo? Entonces, las clases, ya sabemos que una clase, cuando entramos en UML, la clase es como la clase es el donde nosotros vamos a realizar un proceso, ¿cierto? Y ese proceso, por ejemplo, es crear una propiedad y entre esa propiedad crear unos atributos. O al contrario, crear unos atributos y entre los atributos tienen unas propiedades. Uy, decía al revés. Entonces me explico en lenguaje en español. Yo puedo crear una información, por ejemplo, que una clase va a ser, por ejemplo, el mismo ejemplo de siempre, que va a ser, por ejemplo, una parte de inventario. La clase va a ser inventario. Los inventarios tienen unos atributos, que los atributos, ¿cuáles son? ¿Cierto? Entonces, los atributos es que tiene, por ejemplo, un ID, que tiene un nombre, ese producto, que tiene una cantidad, que tiene un valor, ¿cierto? Digámoslo así. Y esos atributos tienen unas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? El registro, ¿no? El ID, ¿cuál es la propiedad? El 1, 2, 3, 4. Que el atributo, por ejemplo, que si es el arroz, la propiedad va a ser el peso, ¿cierto? La propiedad va a ser el valor. No es lo mismo comprar un arroz de 250 gramos, ¿cierto? Al de 1 kilo, un ejemplo. Entonces, las propiedades son esa parte, ¿no? El registro de cada una de la información que va a tener como los atributos, como que va a tener esos elementos. Entonces, por ejemplo, el atributo mío, por ejemplo, va a ser lo personal para que ustedes lo entiendan. Nuevamente metiéndolos en la parte de las clases. Entonces, la clase mía, por ejemplo, la clase es la familia Huerta. Entonces, la familia Huerta está por papá, mamá e hijos, ¿cierto? Esos son los atributos. ¿Y cada propiedad cuáles son? Los nombres de cada uno y las características de cada uno, ¿cierto? Entonces, va a ser, por ejemplo, la edad, la propiedad de la edad, el color de los ojos, el cabello, ¿cierto? Si es bajito, si es gordito, si es alto, si es bajo, ¿cierto? Entonces, para poderlo para que ustedes, nuevamente para entender esa parte de que es la clase. Nosotros más adelante, en la parte de programar, lo vamos a mirar. Las clases se utilizan mucho se utilizan cuando trabajamos en NewBeans, cuando trabajamos lo de Java, cuando trabajamos Java. No JavaScript, sino Java. Y ahí es donde se trabajan mucho las clases. En la parte de HTML se trabaja, pero con otro tipo de estructura, ¿cierto? Con otro tipo de nombre. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá. Entonces acá nos habla que, por ejemplo, con la función document.get de Elementor Build, podemos acceder desde un archivo de JavaScript a aquellos elementos que tengan un ID al nombre que nosotros le pasemos. ¿Cierto? Es hacer la conexión. ¿El JavaScript qué es? El JavaScript es como la conexión que yo le voy a hacer a un documento que yo estoy creando en HTML para algunos procesos que se realicen. Entonces, ejemplo, lo que estamos aprendiendo de Java, muchachos, de JavaScript, es que nos están retornando a nosotros información, nos están retornando como procesos que se hacen en el interior y nos retornan unos resultados o una alerta. Entonces, nosotros debemos saber cómo manejar esa parte de JavaScript cuando nosotros programemos en nuestro HTML. ¿Cierto? Un proceso, como yo les decía anoche. Por ejemplo, podemos trabajar en JavaScript, por ejemplo, cuando queremos mostrar una alerta, por ejemplo, que nos muestra una alerta y decir, mire, usted digitó la contraseña mal y nos aparece un cuadro. ¿Cierto? Que cuando digitamos en cualquier página, cuando ingresemos, que vamos a ingresar nuestra contraseña y nos sale una alerta. Ay, mire que digitó mal.
por favor, vuélvala a registrar. Esas son alertas que son creadas en la parte de JavaScript. Entonces, para nuestro programa, ¿cómo nosotros la podemos crear? Eso es una forma, ¿cierto?, de manejarlo de JavaScript. Entonces, era como ponerles la parte del ejemplo, qué es lo que hace ese programita. Bueno, entonces el ejemplo básico del DOM, o sea, la estructura de cómo, cuando hablamos del documento, es como la página en general. El documento que hablamos acá es una página. Entonces, hagan de cuenta que yo abro una página, no sé, del éxito, y me sale toda esa página, toda la información que tiene, ese es el documento. ¿Listo? Ese documento que está en la parte de la estructura, está en un HTML, que está diseñado en este lenguaje, que está compuesto por el head, que es el título, ¿cierto? Arriba, que tiene un encabezado, y que ese encabezado que puede tener unos títulos, la parte de los metadatos que reconoce, ¿cierto? En cualquier web podemos ingresar, que el meta lo hace, en cualquier web lo reconoce y puede ingresar, que tiene la parte del link, enlaces externos, y que tiene unos scripts, ¿cierto? ¿Los scripts cuáles son? Pues que puede tener una contraseña, que puede tener unos procesos que nos dan unas alertas, ¿cierto? Que eso es lo que hace la parte del script. ¿Listo? Esta es la primera parte, que puede tener la parte del encabezado. Ahora, nos hablan de la parte del cuerpo. El cuerpo, ¿qué puede tener? Puede tener toda la información que nos habla del spam, que es la parte del texto, del párrafo, o el título, que yo quiero colocar, el título general de la página, y que obviamente tiene que tiene unos procesos, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, esos procesos están con la etiqueta div, que esos procesos, ¿cuáles son? Que tienen unos submenú y que esos submenú tienen unos botones de interacción, ¿cierto? Que nosotros interactuar con ellos. ¿Listo? Y que pueden tener también unas tablas. Mira, aquí ya habla de creación de tablitas. Una tabla, muchachos, es una tabla como en Excel. Cuando creo una tabla, la creo con mis filas y columnas. Eso es lo que se habla acá, ¿cierto? Y que puede tener esas tablas también, ¿cierto? Entonces aquí es para que ustedes sepan ese DOM de qué es. Mira, acá está la parte de diseño de este documento, ¿cierto? De la web, y mire lo que tiene. Entonces, si ven, muchachos, lo importante que yo les decía de crear nuestro boceto es para poder entender esto, decir, bueno, aquí qué es lo que va, aquí yo qué puedo incrustar, qué puede ir, ¿cierto? Y poderlo ya como tener en el escritorio, crearlo, para llegar a programarlo y tenerlo ahí clarito y decir, bueno, yo le quiero colocar esto, entonces comencemos a buscarlo y comencemos a diseñarlo. Hasta aquí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Claritos? ¿Cómo vamos? De mi parte, claro. Sí, entendió más o menos la estructura, las etiquetas de HTML, las funciones que hace cada una de las etiquetas. Sí, profe, lo que pasa es que como es pura teoría, entonces opinar en el momento es como difícil. Hay que verlo en la No, práctica. ¿cómo así que opinar? Es como difícil. No, Porque es aquí pura teoría, pura teoría. O claro, sea, asimilarla así de una es difícil, ya. Asimilar la teoría de una es difícil. Entonces, no, con la bueno, práctica uno va entendiendo, mira, esta etiqueta tiene tal propiedad, así se aplica, así se accede al DOM, a modificar los atributos por medio del document element, sí, por el document, no me acuerdo cómo es que como es lo que no, vimos ahorita. de la parte del Guía. documento. Ajá. Epa. Entonces, muchachos, no es de asimilar lo que cuando estén trabajando. Muchachos, que esos conceptos que ustedes tengan en claro qué es lo que hacen las etiquetas y cada etiqueta qué es lo que realiza. ¿Sí me hago entender? Esa es la parte de los conceptos. Ustedes dirán, uy, profe, como yo siempre le he dicho a mis estudiantes, que siempre llegan y quieren romper ese computador y llegar a realizar y a crear y a hacer y de todo.
Pero cuando yo les digo, bueno, y todo eso chorrera que hicieron, en esto que ustedes escribieron, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que identifica cada uno? ¿Qué procesos hace cada uno de eso? Y después es cuando quedan más perdidos que el hijo del Inver. ¿Por qué? Porque es que no tuvieron la parte de leer y no tener los conceptos de toda esta sintaxis del HTML. Entonces, no llegar, muchachos, a la programación, porque cuando nosotros estudiamos la parte de programa de ingeniería, muchachos, todo esto se nos va por semestres. Por ejemplo, de la parte de un programa que nosotros vimos de C++, se nos fueron como 7 semestres. Entonces, imagínense ver 7 semestres, imagínense, 3 años y medio viendo programar en un solo lenguaje, que es el papá de los lenguajes, que es el C++. Entonces, imagínense que ver conceptos, ver programar, volver a ver, y ver y conceptualizar, porque era tema tras tema, y uno dijo, pucha, yo pensé que esto programar era más fácil, y no, eso es larguísimo, eso no es que sea complicado, sino tiene mucha cosa para uno procesar y para poder entender, pero obviamente, ¿qué lo da? Conocer qué es lo que estamos haciendo y practicar. ¿Listo? Entonces, por eso yo les decía, escriban el concepto, escriban qué es lo que hace el H1, esa etiqueta que es, la P, qué es lo que hace, el hit, ya que es el hit, ya sé qué es lo que hace el all, ya sé qué es lo que hace la etiqueta H1, ¿cierto? Entonces, todo eso debemos tenerlo clarito, muchachos, cuando programemos, que eso ya después nos da la agilidad cuando nosotros programemos, ¿listo? Por eso es que es importante ver conceptos, si no, quedamos perdidos. Bueno, muchachos, entonces seguimos acá. Tomen, por favor, el consejo. Leamos para poder entender. Cuando metamos a programar, ya vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos acá. Entonces aquí vamos a la parte, ya miramos la parte de las etiquetas, ¿cierto? Y el concepto del DOM, de la estructura de cómo puede ir una página web y qué es lo que tiene. Ahora vamos a la parte de los atributos del HTML. Entonces, ¿qué nos habla de esos atributos, muchachos? Nos dice que representan la información adicional que podemos dar sobre elementos HTML y se definen siempre en la etiqueta. ¿Listo? Y de inicio del elemento y suelen venir con un par de no. Y suelen venir con un par como nombre, valor. Aquí vamos a mirar varios ejemplos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a especificar, por ejemplo, que yo coloqué un título, pero lo coloqué con el CSS, ¿cierto? Y se leerá como nombre, acá no aparece, vea, ¿cierto? Y aquí va identificado, por ejemplo, la parte del nombre que le dimos, la etiqueta, ¿cierto? Que le estamos dando, que es el identificador. Aquí la clase indica el nombre de su clase correspondiente a la hoja de estilos, como puede ser un archivo CSS. Entonces, mire, la clase, ejemplo de la clase, aplicaremos estilo a otros elementos desde punto ejemplo class. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, mire, aquí me está llamando el formulario que yo creé por allá en HTML y que yo le voy a aplicar, ¿qué? Que yo le voy a aplicar, que yo le voy a aplicar estilo con el CSS, como lo estamos llamando acá. Perdón. ¿Listo? En la clase, por ejemplo, acá nos dicen, aplicaremos estilo a este elemento desde el ejemplo clase. Acá, acuérdense que la clase es la tabla que yo voy a crear, así en el ejemplo en español. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una clase, por ejemplo, llamada proveedores, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar acá. En lugar de ejemplo class, lo voy a colocar de class proveedores, ¿cierto? Y aquí yo le coloco registro de información de proveedores de la tienda, tal, por ejemplo. Y aquí para abajo ya les voy a aplicar que las etiquetas, los atributos de la información que quiero que vaya, ¿cierto? Entonces, que yo quiero que vaya que el ID de ese proveedor, el nombre, el apellido, entonces, obviamente, con qué atributos yo lo voy a guardar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a crear después de esta clase? ¿Listo? Obviamente, con los ejemplos lo vamos a mirar, pero que tengan en cuenta qué es lo que hace cada uno de estos, ¿no? Estamos hablando ahora de atributos. Anteriormente hablamos de etiquetas, ahora estamos hablando de atributos. Ahora vamos a hablar del atributo href. Nos dice que está acompañado de la etiqueta a.
que define el URL a la que tiene que dirigirse el enlace. Entonces, así es más fácil, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, con esta sintaxis a href igual a la página, ¿cierto? Que nos referencia a esta página. Target, ¿cierto? Que sea negro, o sea, que el link, ¿cierto? Que el link nos enlace, perdón, ¿cierto? A Google y que se abre en otra pestaña. El target blank significa que nos va a diseñar, nos va a dirigir, perdón, a una página nueva de la web. ¿Listo? Entonces, ¿con qué atributo? El href. Cuando yo les decía, la página puede ir que no, que yo quiero colocarle que tiene WhatsApp, que tiene Facebook, que tiene, ¿cómo se dice? Que tiene, anteriormente, pues yo siempre le digo a Twitter que se queda uno en la cabeza y no X, y yo lo puedo enlazar. ¿Y cómo lo puedo enlazar? Mire, con este atributo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan reconociendo. Entonces, no me preocupen, muchachos, este material, yo terminando la sesión, yo se los voy a enviar a ustedes a su correo electrónico para que usted, o al Sancuno, para que ustedes tengan toda esta información. Otros atributos. Entonces está el width, que significa el ancho del recurso de multimedia, el height, que especifica la altura del recurso de multimedia, el al, especifica el alto alternativo de los recursos multimedia en caso de no poder mostrarlo, y el CRC, que tanto lo hemos trabajado en el script, en Java, que nos dice que especifica la ruta del elemento externo al archivo que debe ser cargado. ¿Listo? Y aquí nos dan la parte de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, otra función o otro atributo que podemos nosotros ir escribiendo el IMG, que es para llamar, ¿qué? Llamar imágenes, muchachos. Entonces acá, IMG CRC, que enláceme con un documento externo, y aquí me da el alto especifica el ancho del recurso multimedia, y aquí me lo da en los píxeles, que es como el tamaño, ¿no? El ancho y el alto, para que ustedes entiendan. ¿Listo? Y aquí ustedes le pueden, aquí son en píxeles, y ustedes pueden ahí mirar si lo quieren más o menos grande, pequeño, bueno. Ahí como se las van mostrando, entonces ustedes después lo van cambiando. ¿Listo? Otro atributo que se maneja. Entonces ya tenemos del IMG, ya sabemos estos para qué nos sirven. Ahora tenemos el style, que dice que se usa para añadir estilos del elemento, como puede ser el color, tamaño y posición. Eso es cuando utilizamos la parte del CSS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cuál es la sintaxis del div? Mire, style color. Deme el estilo, por favor, deme el color rojo, red. El texto con este tipo, Allen, y que por favor me lo centre. Mire, este texto es rojo y alineado en el centro, ¿sí? Entonces, mire, ya tenemos otro atributo que es style de cómo nosotros podemos darle el color. Ahí, aquí, muchachos, ¿qué pasa? Automáticamente, cuando nosotros le damos el style y le vamos a dar el color, automáticamente se nos abre como las opciones, como la configuración del color que yo quiero, el tamaño de la letra que yo quiero y demás. ¿Listo? Entonces el entorno, el Visual Code nos da estas opciones. Si no es que para que ustedes, pues, de la parte del inglés, ¿no? No, que yo quiero, no, que quiero green, que quiero black, que quiero white, que quiero, bueno, otros colores, ¿no? Entonces ustedes acá lo pueden escribir y ahí. Todo está en inglés, muchachos. Todo está en inglés. Entonces aquí nos toca aprender el inglés técnico a las buenas o a las malas. Bueno, muchachos, de la parte del estilo, ¿no? Para utilizar el CSS que nos da. Y el otro lo podemos acá incorporar de una vez, miren. ¿Listo? Y aquí el título. El título. Entonces nos dice que funciona como herramienta de información tooltip. Muestra un texto a pasar el ratón por encima del elemento, el title. ¿Listo? Entonces aquí pues, tenemos el ejemplo. ¿Sí? Entonces el párrafo. Entonces aquí, miren, tenemos la etiqueta P, que es el párrafo. Pasa por encima para ver el nombre científico de Spanticle formica, hormiga, Spamp. Bueno, eso es como la parte que le digo yo, como la ubicación de cómo queda, cómo nos va a quedar nuestro parrafito, ¿cierto?
el title. Como el título, perdón, el párrafo es el título. ¿Listo? Entonces, para mirar ese atributo, que es lo que también realiza. Aquí ya nos hablan, muchachos, ya estamos a las etiquetas, bueno, atributos. Ahora vamos a mirar, muchachos, acá las etiquetas más relevantes para el texto. Entonces, vamos a hablar ahora para relevantes para el texto, lo que nosotros vamos a colocar, ¿cierto? A montar, a registrar en nuestro cuerpo, en nuestro body del documento, de la web. Entonces, está la etiqueta spam. Esa etiqueta, ¿para qué nos sirve? Nos dice que el HTML etiqueta HTML sin ningún significado específico. Se usa conjuntamente con los atributos class o ID para atribuirle ciertas características. ¿Listo? Entonces, esto va unido con el atributo de clase. ¿Te acuerdas que class es que nosotros vamos a crear un proceso, ¿cierto? Como un registro de información y va unido con esto, ¿cierto? No sabemos qué es lo que va a realizar o cómo va a trabajar. Entonces, aquí ese es cuando, como dice el compañero, ya trabajándolo, vamos a mirar qué es qué es lo que nos va a permitir ver o hacer. ¿Listo? Entonces acá, mire, ver, etiqueta utilizada para crear un salto de línea. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El ver, cuando yo hago un párrafo en la web y yo quiero que me quede como acá, como este espacio que tenemos acá, entonces yo creo un ver. ¿Sí? Le escribo ver, hago un salto de línea, hago otro saltico de línea, los que ustedes consideren, y pueden comenzar a realizar otro párrafo o un submenú, como ustedes, pues según lo que uno vaya a trabajar. ¿Listo? Entonces el BR para saltos de línea. ¿Listo? Esta etiqueta. La A, ¿para qué nos sirve? Esta etiqueta es utilizada para crear hiperlaces con el documento HTML. ¿Listo? Cuando digo hiperenlaces, es que yo voy a unir, ¿qué? Yo quiero unir un formulario con otro formulario. Entonces, que por ejemplo, yo le voy a dar, por ejemplo, cuando yo voy a registrar ¿qué le digo yo? Voy a registrarme en el correo electrónico. Entonces, yo no estoy registrado. Entonces, le doy clic donde dice registrarme y me abre un texto, me abre otra página donde yo voy a registrarme y voy a colocar todos mis datos. Listo, entonces esa etiqueta para poder hacer ese enlace con ese formulario, entonces yo lo voy a utilizar como A. ¿Listo? Estas etiquetas que tenemos acá. Entonces vean lo importante, muchachos, nosotros de escribir y mirar cada uno para qué nos sirve. ¿Listo? Tenemos el strong. Nos dice que esta etiqueta para definir una palabra o conjunto de ellas como importantes tiene una fuerte importancia en el SEO de la página. Entonces el strong es como la parte grande que nos va a dejar se va a mostrar más esa palabra con las demás que están en el documento, que es importante. Entonces, por ejemplo, regístrese aquí. Entonces, esta palabra aquí, entonces yo la voy a escribir con strong. Strong, abro entre comillas, le escribo aquí y yo le puedo colocar la parte de CSS, le puedo colocar style, ¿cierto? Color, el tamaño, toda esa parte le puedo colocar y que me quede ubicada a la izquierda, a la derecha, o que se muestre con una rayita, ¿cierto? Pero que se visibilice, que quede como más grandecita, que quede como si fuera en negrilla. ¿Listo? Pero eso dice que tiene que es importante como para la página que nosotros tenemos, ¿no? El small. Entonces, muchachos, ¿el small qué es? El small dice que es utilizada para dejar un comentario aparte, de tipo una nota de derechos de autoría u otros textos que no son esenciales para la comprensión del documento. ¿Listo? Esto es ¿cómo decirlo? Como si fuera como una cita que nosotros podemos colocar, ¿no? Pero casi en la parte de la creación de páginas web, casi no se utiliza. Cuando se utiliza de pronto algún párrafo largo, ¿cierto? Que se utilice cuando hacemos alguna, ¿cómo se dice, muchachos? Cuando hacemos algún artículo o algo que tenemos que citarlo o algo, ¿cierto? Se coloca, pero bueno, es como un ejemplo. Pero en un sistema de información ya tocaría mirar cómo lo podemos utilizar. ¿Sí? Como dice qué tipo de derechos de autoría. ¿Sabe cómo lo podemos colocar?
lo podemos colocar en la parte izquierda o inferior, ¿cierto? En alguno de los dos lados, como decir, bueno, aquí sistema de información como creado por, y ustedes pueden colocar el nombre de su empresa, de las personas que crearon ese sistema de información para ese cliente. Y ustedes lo pueden colocar ahí. Y con el SBOL, ya como que se me viene a la mente que podemos como trabajarlo de esa parte. ¿Listo? Esta etiqueta. El CITE, vamos a llamar así, es para indicar el título de una obra o una cita. También. ¿Sí? Eso ya depende, ¿no? Acuérdense que este HTML también se trabaja en los blogs. Cuando yo creo un blog, entonces también lo trabajamos con HTML y aquí sí es donde podemos trabajar harto el small y el sets. Bueno, eso ya depende, pero más que todo en la parte de los blogs, ¿no? Ya el diseño de sistemas de información no se trabaja tanto. Sub, está el sub y el sub. Etiquetas utilizadas para representar un subíndice o superíndice. Ya sabemos qué es un índice o superíndice, ¿no? Ya sabemos qué es eso. ¿Qué es un subíndice? A ver, ¿quién me dice? Cuando los numeritos que se ponen en la parte inferior de otra letra, de otra letra más grande, por decirlo así. Ajá, lo podemos colocar arriba o lo podemos colocar abajo, ¿cierto? Sí. Que después se llama el subíndice o superíndice. Muy bien. Listo, que también se trabaja acá en la página. Entonces, ¿qué más tenemos acá? El mark. Dice que es usada para resaltar un texto. Entonces, si ven que esto lo tenemos, esto más que todo se utiliza en la parte de los blogs. Cuando creamos blog, que queremos como sobrepasar, como mirar una información en un sistema de información, no. Porque en un sistema de información lo que se muestra son los diferentes formularios que nosotros que podemos navegar y que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para registrar información. Entonces, esta parte yo no creo que vayamos a resaltar o hacer un índice o superíndice. Más que todo, solo trabajamos cuando creamos blog, ¿cierto? Cuando creamos los blogs, sí, dependiendo si los blogs de información, de documentos, entonces ahí sí lo podemos utilizar. Bueno, aquí tenemos otras etiquetas también, que es muchas, si ve que hay muchas cosas que tiene el HTML para poderlo utilizar y conocer. Entonces acá, mire, el div, etiqueta común para utilizar para crear un contenedor genérico. En el div, un contenedor genérico es que yo hago un proceso, ¿cierto? Que yo quiero que en esa partecita se haga un proceso, por ejemplo, para registrar información en un void. Entonces en el void yo puedo colocar el div y yo puedo registrar ese proceso. En el div, entonces que me haga el registro, por ejemplo, el nombre, que me haga el registro del apellido, de la edad, del correo electrónico, del teléfono, y yo lo puedo utilizar con el div. El P, muchachos, bueno, el P ya lo conocemos, que es etiqueta para escribir párrafos de texto. Cuando yo quiero escribir un párrafo, entonces pues utilizo el P. Y si le quiero dar un estilo, pues con el style. O podemos utilizar ya el CSS por aparte y lo podemos llamar acá en esta parte para darle el estilo. Nosotros podemos o utilizarlo acá mismo o utilizarlo por aparte, que eso es lo que nosotros vamos a también aprender a hacer. El block up, que se utiliza acá, se usa para indicar el contenido, que el contenido es texto citado. ¿Listo? Entonces, texto citado es que nos va a aparecer la persona o el título, la página de ese texto o a dónde lo sacamos. ¿Listo? Pero vuelvo y les digo, eso es más que todo para la parte cuando creamos blog. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque ustedes para darles un plus a su sistema de información, un plus, ustedes pueden crear un pequeño blog de la empresa que usted, de la empresa o de su cliente. Porque una cosa es un sistema de información que lo va a utilizar ya dentro de la empresa, en el área de almacén, ¿cierto? En el área de almacén y demás. Y otra cosa es que de pronto se tenga un blog informativo de qué es esa empresa, de qué hace. Entonces, en ese blog podemos meter misión, visión, en la parte de la ubicación, ¿cierto? Podemos colocar también fotografías de la empresa, de qué es lo que hace, bueno, etcétera, que es como un plus, que diga, mire, nosotros podemos
el sistema puede tener un blog para que de pronto sus clientes cuando ingresen puedan mirar su empresa, qué más cosas hacen, si tienen otros, ¿cómo es que llama? Si tienen otros locales en otro lado, bueno, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando la idea, muchachos del SENA, cuando nosotros creamos nuestro proyecto, es que como parte emprendedora de nosotros y que vamos a crear un sistema de información, nosotros tenemos que darle un plus. ¿Y cuál plus es? ¿Ustedes qué plus le pueden dar creando un sistema de información a ese cliente? ¿Cierto? Entonces ahí yo les voto esa para que ustedes digan, no, es que los sistemas de información tienen esto, pero no tienen qué. ¿Qué más les hace falta? ¿Cierto? El sistema, por ejemplo, un plus sería, nosotros le damos soporte a su sistema durante un año, ¿cierto? Un ejemplo, para poderlo vender durante un año y y que no le cobramos cuando yo compro un televisor, ¿no? Que tiene garantía un año, entonces, o 6 meses, ¿no? En la parte de sistemas son 6 meses. Y nosotros le podemos dar el otro plus que nosotros podemos capacitar a sus empleados durante 6 meses, porque como ellos cambian de personas para los que utilizan el sistema. Pero a partir de ese momento, entonces a partir de los 6 meses, entonces nosotros ya le vamos a cobrar un pequeño porcentaje, un valor, pues si ustedes necesitan, ¿cómo es que se dice? Actualizar el sistema, porque obviamente ellos van a decir, no, yo quiero que miren los procesos, que se pueden mejorar, o sea, como cambiar un poco el código o actualizarlo, si le quieren colocar otra cosa, y vendernos, ¿no? La idea es vender a nosotros, decir, bueno, ya tenemos un cliente amarrado, porque nosotros le colocamos el plus de capacitación y de soporte, y que tienen otra página aparte para conocer su empresa. Entonces, muchachos, son plus, o sea, cuando somos emprendedores, nuestra empresa tiene que ser conocida, pero por algo más, algo más. Los que tienen negocio, los que tienen decir, mi empresa, ¿qué es lo que le hace falta? Yo qué quiero que tenga, ¿cierto? Mi negocio, mi tiendita, mi miscelánea, mi almacén, mis comidas rápidas, yo qué quiero que tenga más. ¿Listo? Entonces, de esto es lo que el SENA queremos que ustedes también aprendan, porque más adelante ustedes pueden proyectarse más grande y el SENA les dice, mire, tome, le damos 100 millones y para que usted pueda agrandar su empresa. ¿Ustedes sabían que el SENA tiene eso? ¿De emprendimiento? Fondo emprendedor. No, señor. Eso se llama el Fondo de Emprender. Eso se llama el Fondo de Emprender. Entonces, el Fondo de Emprender es una oficina que tiene el SENA, donde ustedes por medio de un proyecto, utilizando el método Canva, es un método donde ustedes van a describir todo lo de su empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus recursos, cuál es su parte administrativa, su parte operativa, si ustedes tienen socios, ustedes cómo se hicieron conocer o cómo se hacen conocer a sus clientes, qué método utilizan para hacerse conocer a sus clientes, si ustedes, cómo se transportan, si es terrestre, aéreo, y ustedes tienen que sacar un costo, un presupuesto de todo. ¿Y qué es lo que les hace falta, no? Según la empresa. Entonces, a ustedes les salen, no, les salen 30, 40 millones, 50 millones, 60, lo que sea. Y si es bueno, y si la empresa está ya funcionando y que el SENA va y mira y que eso, entonces el SENA le dice, tome, mijo, te doy sus 100 millones para que compre sus máquinas, lo que le hace falta. El SENA le hace un seguimiento durante un año y durante un año le dice, mijo, hágale, su empresa es suya y hágala. El dinero no es reembolsable. ¿Qué significa? Que el SENA les da ese capital semilla para que ustedes tengan su emprendimiento. ¿Listo? Creo que tiene unas restricciones. Una de ellas que genere empleo, lo que tiene que generar cierta cantidad de vacantes. Sí, 10, tiene que tener más de 10 empleos. De 10 empleados. General, esa es una, ¿sí? Uh-huh. Y la otra es que le hacen el seguimiento durante un año de que tenga rentabilidad. Exacto. Exacto. Entonces, son restricciones, pero mire pero todo lo que de toda la parte que de capital que le puede inyectar para que su empresa sea más grande. Entonces, nosotros hemos tenido emprendimientos muy, muy bacanos, muy chéveres industriales, donde se les ha dado hasta 150, 200 millones comprando las máquinas industriales. Por ejemplo, para procesar, por ejemplo, ¿cómo se dice?
para la parte de, ¿cómo se dice? La parte de las frutas cuando las dice, cuando las vuelven, cuando las secan. Entonces, por ejemplo, la parte, por ejemplo, Deshidratar. Está listo. sí, eso, Así es, hidratar. de los arándanos, de todo. Por ejemplo, el Sena tiene una acá. No me acuerdo si la tienen en Hotelera o la tienen aquí en Bogotá, en la 1 de Mayo, tienen una grandísima. En Mosquera creo que tienen otra, ¿cierto? Entonces como dice, tiene ciertas restricciones, pero mirando las restricciones y mirando si nuestra empresa ya está funcionando, por eso les digo, si ya tenemos una empresa que funciona y que ya tiene una cantidad de empleados, de 10 empleados o demás, entonces, como dice, pues, entonces se le envía, obviamente el SENA no va a perder la plata, ¿no? No les va a decir, no es que tiene solamente 2, 3 empleados y ya va a arrancar. No, toca mirar también el tiempo, porque tiene que tener un tiempo funcionando la empresa, ¿cierto? Y todo eso. Entonces ahí, los que quieran averiguar, ustedes pueden encontrar ahí la parte de Fondo Emprender. Creo que yo tengo una presentación, yo se las puedo enviar de toda esa parte de restricciones que se tiene para los que tienen negocio y que pronto quieran aplicar, entonces para que lo sepan. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces estamos hablando de la parte de los plus, ¿no? Entonces, cuando yo hago un sistema de información, entonces yo voy a tener un plus. Me toca mirar, piensen ustedes, para su cliente, ¿qué le puedo dar más a mi cliente con ese sistema? ¿Cierto? ¿Para qué? Acuérdense que el cliente, ¿qué es lo que quiere generar? Obviamente, tener más clientes, generar menos costos y agilizar procesos, ¿cierto? Eso es lo que quiere nuestro cliente, las empresas, teniendo ¿qué? Sistemas automatizados. Entonces ahí ya nos toca mirar ese plus. Bueno, entonces estamos hablando acá de las etiquetas, ¿no? Entonces hablamos de all. Etiquetas para crear una lista ordenada, como la que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que yo les creé all, entonces escribí la otra list, que era la parte de colocar cada línea como un índice bien chévere. Entonces es lo que ya trabajamos, que usted ya lo conoce. Ahora miramos el UL, etiquetas para crear una lista desordenada. Uy, tenemos el UL, que cambia, ¿no? Que cambia el listado. Etiquetas que recogen el contenido de un elemento de una lista, que sea ordenado o no. ¿Se acuerdan que yo utilicé el list? Utilicé el all y después el list. Era para poderlo organizar y que quedara como una sobre otra. Miremos el DL, usada para crear una lista de definiciones. ¿Listo? El DT representa un término definido para la siguiente etiqueta DD. Vamos a mirar esa etiqueta DD, ¿qué es? Se usa para definir los términos listados antes que, bueno, esta parte sí casi yo no la he utilizado en lo que yo he creado, estas etiquetas, pero bueno, eso depende del sistema y también la idea es también conocerlas y manejarlas, ¿no? La que más se maneja, el HR, también se maneja mucho. Etiqueta utilizada para romper entre las dos secciones de una web, usada comúnmente como separador. ¿Sí? Entonces el HR lo que hace es que me separa una estructura de la otra, ¿cierto? Dos secciones de la web. Yo arriba tengo mi encabezado, tengo mi encabezadito con mi submenú y demás, y tengo el título de la empresa, pero yo quiero colocar una división donde esté mi body, ¿cierto? Donde está mi cuerpo, entonces yo puedo utilizar también el HR y se ve la división donde yo puedo también comenzar a trabajar los menús y su menú ahí también. Entonces también lo puedo utilizar y se ve la división. En esa división, ¿qué pasa? Yo le puedo colocar un color diferente para que se distingan. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa etiqueta, ¿qué es lo que hace? Figure indica una figura ilustrada como parte del documento HTML5. Entonces, yo puedo colocar una figura, ¿cierto? Yo la puedo llamar ¿con qué? ¿Cierto? Con la parte de figura. ¿Listo? Yo la puedo incrustar allá y yo la puedo, y obviamente acuérdense que yo les he dicho que todo lo que utilicemos en nuestra página web, tenemos que descargarla y guardarla en la carpeta. Y tenemos que ser organizados. En esa carpetica tener todo HTML, todo lo de CSS, videos, fotos, ¿cierto? Entonces, carpeticas donde tengamos todo bien organizadito para que cuando tengamos que llamarla en nuestro código, pues sepamos en dónde están y sea más fácil encontrarla. Vamos a mirar, Fication, dice, utilizada para definir la leyenda de una figura. Entonces, yo coloco acá la figura, ¿no?
coloco el elemento y abajo le voy a hacer la descripción. Entonces, puedo colocar foto de la empresa de Doña Rosa ubicada en el barrio Santa María de Cali, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que podemos tener. Las etiquetas son muchísimas, muchachos. Por eso era importante conocerlas. Nosotros hemos trabajado 3 o 4 o 5 como máximo. Y miren todas las que hay para trabajar. ¿Listo? Entonces, tranquilos que esta presentación yo se las voy a enviar para que ustedes las tengan ahí. Otras etiquetas. IMG, etiqueta para insertar una imagen de la página web. La etiqueta video. Ya sabemos para qué es insertar video. Audio. Para nosotros podemos también insertar un audio en el string, lo podemos realizar. Los tales podcasts que llamamos, lo podemos también hacer y insertarlo, por ejemplo, no sé, de pronto para hablar o dar, no sé cómo lo podemos utilizar ahí en audio en un sistema de información, como de pronto para conocer qué es lo que hace el sistema de información, ¿no? En un audio cortico de 2, 3 minutos. Podríamos utilizar. El source permite a autores especificar recursos multimedia alternativos para las etiquetas de video o audio. Bueno, va incrustadas también en esas dos, de video y audio. Inframe es una etiqueta que sirve para anidar otro documento HTML dentro del documento principal. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Inframe se utiliza cuando yo quiero no crear un documento por aparte, o sea, un nuevo documento, sino que yo quiero entre ese mismo, yo quiero hacer otro documento, entre el index, ¿cierto? El index es el inicial. Entonces, yo quiero entre ese mismo index crear otro. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, utilizo la etiqueta inframe para crear otro documento en ese mismo y comenzar a crear. Obviamente, ese consejo no se les da a los programadores porque para la parte de la programación, hacerlo todo en una sola va a ser un poco como porque van a salir muchas líneas de código hacia abajo. Entonces, lo ideal es que tengamos varios documentos, que las líneas de código sean máximas por ahí 30, 40, pero que sepamos qué es lo que hace cada uno para, si necesitamos algún cambio, que haya algún error o algo, entonces sepamos en dónde está y encontrarlo fácilmente. Pero eso depende de cada uno cómo quiere programar, ¿no? Embed, usada para integrar una aplicación o contenido interactivo externo que no suele ser HTML. Entonces aquí, muchachos, Embed, por ejemplo, yo tengo un aplicativo, por ejemplo, Flash, ¿sí? Que por ejemplo son como, haz de cuenta como un jueguito, que yo les quiero colocar un Tetris ahí para que la gente se divierta un poquitico ahí mientras le llegan los clientes. Un ejemplo, que no se aburran, porque yo se lo puedo incrustar. Entonces yo le puedo colocar un jueguito, digamos, en Flash. Entonces yo le coloco el objeto, descargo mi aplicación en Flash y aquí yo la llamo y la inserto en mi página web. Eso es como un ejemplo, ¿no? Pero no sé, ahí ya toca mirar qué otra parte de recursos podemos nosotros descargar. Ojo, recursos, no son páginas buscadas en la web, que yo no. Recursos como hechos en Flash o en otro aplicativo, que ya solamente se puedan llegar y el otro le debemos jugar, un ejemplo, y que ya. ¿Listo? Esos recursos externos, ¿listo? Bueno, tenemos el CBG, que se usa para insertar una imagen vectorizada. Entonces, es cuando nosotros insertamos los tales array o matriz. ¿Se acuerdan que el array es que por filas o columnas, entonces yo puedo insertar nombre, apellidos en una sola, que me quede en una sola fila? Entonces, yo utilizo el CBG. ¿Listo? Con el CBG, entonces yo utilizo la parte vectorizada. Ay, mentira. Estamos hablando de imágenes. Yo decía, esa vaina no es así. Imagen vectorizada es que yo puedo colocar una imagen como esta parte, como este tamaño, y puedo colocar otra así, de otra imagen, como se corta, vectorizada, ¿listo? Que se corta la imagen y que puede pasar. Yo sí decía, no, pero es que yo me estoy equivocando acá.
Qué pena con ustedes. Entonces yo puedo colocar ese tipo de imágenes en mi sistema de información. Entonces ustedes pueden, hay imágenes que yo puedo colocar que se puedan correr. Vectorizadas es que es como recortaditas, que va una acá, puede ir otra acá, puede ir otra acá. ¿Listo? Pero no son animaditas, pero también las podemos colocar. Table. Etiquetas de apertura y cierre de una tabla. El resto de etiquetas de la tabla han de ir siempre recogidas entre dos etiquetas. Entonces, cuando hablamos de tablas, es que yo puedo crear una tabla como de fila y columna y yo puedo colocar información ahí. Entonces, yo creo una tabla de 2 por 4. Entonces, yo puedo colocar una tabla que diga por ejemplo, un calendario. Entonces, con Table yo la puedo hacer. ¿Listo? O ya depende qué es lo que nosotros queremos diseñar. El TH, etiqueta que se utiliza para definir un encabezado de una celda. Entonces, una celda es un espacio que yo tengo, ¿cierto? Y que yo puedo colocar y definir el encabezado. El encabezado que puede ir un icono, o sea, en ese cuadrito, en esa celda que yo coloco, por ejemplo, arriba cuando yo coloco el logo y el nombre, entonces lo que hago es que coloco un TH y yo le coloco el logo y coloco la parte de como texto, el nombre, ¿cierto? De la empresa, un ejemplo. Y yo la puedo colocar con TH, ¿listo? En un espacio, en un cuadradito, yo puedo colocar eso. El TR se usa para indicar una fila de celdas de una tabla. ¿Listo? Entonces se dice el TR. Entonces el TR es que yo quiero, cuántas filas yo quiero de mi tablita. ¿Cierto? Entonces dije, no, no mentiras, es para indicar. Entonces yo tengo una tabla de 2x4. Entonces cada tabla tiene 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo quiero indicar algo de esa tabla, ¿sí? La fila. Entonces yo cómo la indico con el TR. Y ese TR me va a indicar, por ejemplo, si tiene alguna información, ¿cierto? Entonces decir que aquí van los datos, no sé, el correo electrónico del el correo electrónico del cliente, un ejemplo, y que va una cierta información de él. Entonces, con el TR yo la puedo indicar y ahí por aparte se señala. ¿Listo? El T usa para definir una celda de una tabla. Ojo, podemos definir una fila completa o podemos definir una celda. Una celda es un cuadrito nomás. La celda puede ser la 01, la 02, acuérdense que en el Excel, ¿no? La 01, la 02, la 03, puede indicar la información de una sola celdita, ¿cierto? Y los otros podemos utilizarla para indicar y para describir qué información es que tiene. ¿Listo? Caption, usada para indicar el título de la tabla. Bueno, caption es como la parte de abajo colocar esta tabla que es, ¿no? Entonces, podemos colocar tabla de valores del mes de ventas del mes de mayo de los productos de jabones, ¿cierto? Entonces, podemos colocar esa información con caption. Por grupo, etiqueta utilizada para agrupar dos o más columnas de una tabla. ¿Listo? Para agrupar. El tip, indicar bloques de filas que describen las etiquetas de las columnas de la tabla. El tip, cuando dicen que indicar bloques que describen las etiquetas de las columnas de las tablas, podemos escoger diferentes tipos de bloques, los podemos llamar y los podemos también sacar por aparte. ¿Listo? Eso se hace si queremos, no sé, mostrar algún, ¿cómo les digo yo? Como indicar alguna estadística o algo, entonces lo podemos sacar por aparte. El T-Body, usada para describir los datos concretos de una tabla. ¿Listo? Entonces ya sabemos, ¿no? Todos los datos de lo que contiene esa tablita, la información de esa tabla. Y el T-Food indica los bloques de filas que describen los resúmenes o datos totales de una columna o una tabla. Listo, entonces muchachos, no se preocupen, en esta parte de las etiquetas de las tablas, vamos a hacer ejemplos de tablas, de cómo se crean formularios, de cómo se crean arrays, ¿cierto? Todo esto en la parte de HTML para que ustedes vayan conociendo y manejando estas etiquetas.
etiqueta form, etiqueta de apertura y cierre de un formulario en la página web, el feeds, etiqueta que representa un conjunto de agrupación de elementos, legends, etiqueta, etiqueta ligada del título, el label se usa para definir el nombre o título del control del formulario, ¿cierto? Que el otro lo podemos llamar como el otro lo llamamos formulario, pero generalmente le decimos label. El input añade un campo de introducción a los datos del usuario, es de principales etiquetas de un formulario, el input. El button, etiqueta utilizada para representar un botón del formulario. Aquí importante, muchachos, el input, el label y el button. Es que yo voy a crear botoncitos y voy a crear los cuadros de texto, ¿cierto? Los checkbox que llamamos nosotros, donde yo voy a escribir, donde yo escribo y que están representados por un cuadrito. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Con estas etiquetas. ¿Listo? El select, input que permite una selección entre un conjunto de opciones. Inclusive también vamos a crear un listado. ¿Cómo yo puedo crear en HTML un listado que yo lo pueda escoger? También lo vamos a aprender a hacer. Etiqueta ligada al select permite añadir diferentes opciones de selección. Text tarea añade el campo de usuario porque puede introducir texto en unas líneas máximas de texto que el desarrollador puede definir. Listo. Entonces aquí ya, muchachos, ya hablamos de la parte de la etiqueta. Hay muchas etiquetas, muchachos. Entonces, lo interesante es reconocerlas, mirarlas, saber qué es lo que hace cada una y obviamente cuando ya lleguemos a aplicar, pues ya sabemos qué es lo que nos va a permitir hacer. ¿Listo? Eventos del HTML. ¿Un evento qué es? Podemos usar los eventos como atributos. Estos eventos representan instantes en los que ocurre un determinado proceso y estos son algunos de ellos. Está en un load, la página ha terminado de cargarse y se realiza sobre el body. ¿Listo? Entonces, cuando yo abro una página cualquiera, se termina de cargar total, entonces eso se llama un load. El all scroll, la página ha sido desplazada mediante un scroll. El scroll es que yo la puedo mover, ¿cierto? Yo puedo seleccionar, la puedo navegar. ¿Listo? Cuando dice desplazada es que yo la puedo navegar. Y eso se llama el scroll, como el punterito de navegación. On select, el usuario ha sido seleccionado, ha seleccionado un texto de un campo de datos. Que yo voy a registrar mi nombre, entonces yo le hago clic y lo puedo registrar. Que yo le voy a dar acá el clic en apellidos y yo lo puedo seleccionar. El on select o clic, se ha pulsado un elemento como puede ser un botón. ¿Se ve? Son los eventos que se realizan, eventos. Entonces, cuando yo creo un botón acá, del botón o la opción, entonces yo le doy aquí el clic y me va a permitir que la seleccione o me envíe a otro formulario. Aquí en la parte del mouse, o mouse enter, o mouse lever, o mouse up, definen movimientos del ratón sobre los distintos elementos del documento. Yo lo puedo, también yo lo puedo definir cómo quiero que se mueva y qué evento puede ser, y cómo, si el clic izquierdo, qué va a hacer, o el clic derecho, qué es lo que va también a hacer. También lo podemos hacer en el sistema. El onInput detecta un cambio de un elemento. El onPlan o el onLabData o pause o onWaiting, eventos para elementos de multimedia. ¿Listo? Entonces es de multimedia que yo le doy clic, play, que me va a abrir el video, ¿cierto? El pause me la va a colocar pausa al documento, ¿cierto? O onWaiting es que vamos a leerle ese onWaiting que es, que como queda como en espera, no me acuerdo qué es el waiting que queda como, o volverlo a recargar. Esperando, sí. Sí. Listo. Y el one error, evento que se acciona cuando hay un error en la carga del recurso. Sí, que no carga. Es decir, bueno, ¿qué pasó acá? Que yo le doy clic en el botón y no carga y queda ahí dándole vuelticas y vuelticas y no se carga el botón. Entonces, estos son los eventos, no es que se escriban, sino son los eventos que pueden que tienen todos los procesos que nosotros realicemos en el HTML. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, esta era la parte que quería como comentarles del HTML, la parte de las etiquetas,
de la parte de los atributos que tiene el HTML. Ya los conocemos algunos porque ustedes ya han comenzado a trabajar, ¿cómo se dice? Ya han ido a comenzar a trabajar lo de JavaScript, entonces ya conocen algunos. Entonces la idea es que vamos a comenzar a crear de cómo por ejemplo, crear como una pequeña página web, cómo se crea, qué elementos se tienen en cuenta, el código, las etiquetas, y de ahí vamos a comenzar a crear cómo se crea una lista, una tabla, cómo se crea un formulario, ¿sí? Para mirar la utilización de todas esas etiquetas y atributos que tiene el HTML. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cómo van con los ejercicios de JavaScript, de lo que vimos ayer? Que algunos compañeros van adelantados, les han estado colaborando. Los que estamos conectados, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Profe, yo creo que ya yo mañana los termino de realizar porque no he tenido tiempito, pero yo mañana los termino sin ningún Muchachos, les inconveniente. Creo. recuerdo, aquí no sé si está la vocera, uno de los grupos o los voceros de los grupos. El trimestre se acaba el 18 de mayo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos toda la parte de lo mío, que son las diferentes evidencias de la guía número 3, de la primera parte, la tengamos hechecitas antes del 18. Y de las TIC que también lo tengamos realizado. ¿Listo? Para podernos calificar, porque ya me van a pedir la parte de la calificación hasta donde vamos, porque se termina el trimestre, entonces me van a pedir a mi calificaciones ya. Yo ya tengo yo estoy cuadrando la tablita que me están diciendo algunos, profe, ¿qué me hace falta? Profe, entonces las estoy cuadrando como por tema, porque es que siempre son varios temas y me toca mirar uno, como ese cuento, ir mirando cada uno que me han enviado y yo cuadrando la tablita para enviársela. Entonces ténganme paciencia, muchachos, a ver si en estos días la termino y se las envío. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos la clase de hoy para que descansen, que a las 8 se conectan con otra clase. Entonces los dejo para que, porfa, estudien, miren el material de apoyo. Yo les voy a enviar esta presentación y otra que tengo ¿en qué? En PDF, para que ustedes la puedan tener y la puedan estudiar y repasar. Listo, que cuando vayan a programar, cuando se sientan a hacerlo, pues ustedes tengan el material y sepan cada uno qué es lo que hace. Bueno, y estudien porque esta parte conceptual es interesante porque nos va a enseñar qué es lo que hace cada una y entenderlo, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, muchachos, entonces los dejo, que tengan muy buena noche, que estudien mucho y que descansen. Gracias, profe, que descanse. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien.